días, hermanos. Mi nombre es Samuel Basayo. Para la iglesia Rosario y para cualquier otro cristiano que va a estar escuchando esta clase de la Escuela Dominicana en Internet, dedicamos este tiempo y queremos empezar con la bendición de Dios y con su dirección, porque no merecemos nada, no somos quien para estar parados aquí enseñando su palabra, solo por su gracia. Y quisiera empezar este tiempo pidiendo a Dios que nos guíe, que nos hable, que su Santo Espíritu se goce y que esta palabra no vuelva vacía, como dice su palabra, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tus misericordias. Señor, no merecemos nada. No soy quien para estar parado aquí, oh Dios, para enseñar tu palabra, pero en el nombre de Jesús te pido que tú me uses. Háblanos, por favor. Tu pueblo necesita alimentarse. Hay otras personas que necesitan escuchar tu palabra. Y si te place, Dios, que esta palabra llegue a sus corazones, la gloria será tu nombre. Úsanos otra vez, Dios. Perdona nuestros pecados. Bendícenos. Ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de esta nación, de este mundo que tanto te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Básicamente estamos estudiando el libro de Esdras. Esdras es un libro muy interesante. De veras que cuando estudié la lección me cautivó mucho. En la clase pasada, vamos a hacer un recuento primero de Esdras, de qué hablamos en la clase pasada y saltamos entonces al tema de hoy. Por favor. Esdras fue el que escribió este libro definitivamente. Este libro se escribió aproximadamente en el año 456 a 444 a.C. Es en este año, en el 444, cuando Nehemías viene a construir los muros. Recuerden que el pueblo de Israel estaba cautivo, ahora lo vamos a ver aquí debajo. Esdras fue un maestro de la ley, un escriba, y sabía mucho de la ley. Eso está basado en Nehemías 8, en el 1 y en el 4. También era sacerdote. En Nehemías 8:2 lo dice. Esdras vivió en el tiempo de Nehemías. A veces me cuesta mucho trabajo comprender y analizar cronológicamente qué profetas estuvieron cuando tal rey, porque como lo vemos en libros aislados, el ponerlos juntos es algo difícil. A los que no nos gusta la historia como a mí, me es muy difícil. Tal vez a ustedes les gusta la historia y les es más fácil, pero es algo un poco difícil a veces de entender. ¿Qué pasó en la historia del pueblo de Israel? Volvamos a la historia del pueblo de Israel, la base. ¿Qué pasó con Dios, con la relación con su pueblo? ¿Y por qué pasó todos estos eventos? David, el rey David, terminó su reinado y después le continuó su hijo Salomón. Después que Salomón muere, recuerden que Salomón es el que construye el templo de Jerusalén. Salomón muere y reina en Israel, reina Roboam. Hasta ahora todo Israel era un solo pueblo, pero Roboam fue un rey malo que siguió la idolatría y a partir de él es que se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, Israel se llamaba el reino del norte y la capital era Samaria. A este reino los asirios atacaron este reino y lo destruyeron. ¿Por qué? Porque estaban vueltos hacia la idolatría. 135 años después de esto, el reino del sur, Judá, con 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, parte de la de Benjamín, y su capital Jerusalén, ya Dios había visto tanta maldad en ellos, se habían separado tanto de Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé. Tiempo de que ustedes van a reflexionar, tiempo de prueba para ustedes. Y entonces es cuando viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor, e invade el reino del sur. En este tiempo están los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos profetas se relacionan en este tiempo. Definitivamente fue profetizado que el pueblo de Dios iba a estar cautivo en Babilonia 70 años hasta que Dios usó al rey Ciro el Grande, el rey de Media y luego Persia de Persia. Ciro lo usó para liberar o mandar a restablecer la nación de Israel. Increíble. Ciro no era un rey que amaba a Dios, era un rey politeísta. Como otros reyes amaban a otros dioses, pero Ciro supo reconocer que Jehová, el Dios de los cielos, lo había mantenido en esa posición y lo había usado para bendecir al pueblo, dándole permiso para que hubiera un éxodo desde Babilonia o desde ya el terreno de Persia hacia Israel, a reconstruir a Israel. En la clase pasada ustedes debieron haber estudiado el capítulo 1 de Esdras, donde Ciro promulga un edicto que no era mandatorio, que era voluntario, donde él estimula a los judíos
y aquellos que Dios puso en su corazón ir de nuevo a tierras de Judá a reconstruir el templo. Y vimos algunas de las lecciones en la clase pasada que Dios es soberano. Dios usa a quien Él quiera. Si tú te crees que eres más importante que otros, estás equivocado. Porque es Dios en su infinito amor y misericordia quien tiene designado en qué momento te va a usar, cuándo te va a usar y cómo te va a usar. Solo depende de ti. Si tú te dejas poner en sus manos, si primero, como hizo Ciro, reconoces el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, a quien yo sirvo, pues el que nos use. Hay dolor cuando no obedecemos la ley de Dios, definitivamente. La transgresión trae pecado. El pecado trae transgresión, perdón. La transgresión trae muerte. Y la muerte es separación de Dios. Y eso causa dolor. Y somos, dentro de las lecciones que vimos en la clase pasada, somos colaboradores de Dios. Ahora, la clase pasada termina con el pasaje de Esdras 2, 68, donde dice que cada jefe de familia comenzó a reunir ofrendas para reedificar el templo. ¿Qué pasó? Ciro, en el primer año de Ciro dice, bueno, yo quiero que este edicto, los de la tribu de Judá, los de la tribu de Benjamín, vayan y vuelvan a su tierra a reconstruir el templo. Con ellas pueden ir quien quiera también. Y Ciro dijo algo importante. Los vecinos de los que están involucrados en esto deben apoyarles con oro, con plata, con bienes. Y esa fue la provisión de Dios para su pueblo en ese tiempo a través de Ciro. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Esto de aquí va a ser la clase de hoy. Definitivamente Dios prepara el camino para la reedificación espiritual. O el tema de la clase como título, inicio de la reedificación. ¿Qué cosa es reedificar? Es volver a construir o volver a edificar algo que estuvo hecho o edificado y fue destruido. Definitivamente en nuestra vida nos pasa. Tú y yo tenemos que comenzar cada día una reedificación. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Necesariamente creo que es mandatorio para cada cristiano estar en contacto con Dios, porque tenemos que ser moldeados. Y así como el alfarero tiene que moldear el barro y lo rompe y lo escacha y lo aprieta y lo pasa por fuego y no le gustó la forma y lo vuelve y lo pule y le quita pedazos, así Dios va haciendo con nosotros, porque estamos en este peregrinar, en este viaje que con un propósito fuimos mandados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios, como dice la Biblia, pero tenemos que ser edificados, tenemos que ser reedificados para hacer bendición a otros. Acuérdate que nosotros no somos bendecidos solo para callarnos esas bendiciones, somos bendecidos para bendecir a otros. Volvemos aquí a la clase y les recuerdo que Dios prepara el camino. En ese momento Dios usó a Ciro, rey de Persia, a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, usó sacerdotes, usó levitas y a los que Dios preparó en su corazón de moverse. No fue algo mandatorio, no fue que todos vamos para allá, no, definitivamente no fue así. Pero Dios usó al pueblo que quiso ser usado. Depende de ti si tú quieres ser usado. En este tiempo que estamos viendo situaciones difíciles con el coronavirus, nos ponemos a pensar y decimos, wow, yo necesito ser reedificado, mi nación necesita ser reedificada, mi casa necesita ser reedificada. No habrá un himno de victoria, no habrá un canto de victoria si tú no te pones en la mano de Dios para que Él te vuelva a moldear y te vuelva a edificar. Definitivamente Dios prepara el camino, pero también en el plan de Dios necesita cooperación del pueblo, en este caso con ofrendas. El pueblo cooperó con las ofrendas, dice la Biblia, de acuerdo a sus capacidades económicas. ¿Se les parece algo este tema a lo que estamos viviendo? Creo que vamos a necesitar en un momento que la iglesia despierte y que la mentalidad de la iglesia cambie, que dejemos de pensar en el yo, este pronombre personal, yo. Esto tiene que parar y tenemos que pensar en el que está al lado, tenemos que pensar en nuestro vecino, tenemos que pensar en el viejito de la iglesia que no puede, tenemos que pensar en el otro hermano que se quedó sin trabajo y tú y yo tenemos que empezar a cooperar. Dice la Biblia que fue de acuerdo a sus capacidades económicas. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, si cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y el otro aspecto importante es el establecimiento, una estrategia. En el plan de Dios
hay preparación. Dios es un Dios de orden. Hubo un establecimiento donde los que emigraron hacia Jerusalén, al llegar a esa ciudad todo destruida, dijeron, bueno, vamos a hacer un plan. ¿Quiénes nos vamos a quedar aquí en Jerusalén? Bueno, en Jerusalén se quedaron los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo. Y cerca de Jerusalén, en la ciudad de cerquita ahí, se quedaron entonces los cantores, los porteros, servidores del templo y otros israelitas. Mi pregunta es, ¿crees que es mayor importancia los que se quedaron en Jerusalén que alrededor? Para nada. Todos fueron muy valiosos. Así es en el pueblo de Dios. Dice la Biblia que todos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Y el Señor nos ha puesto para edificación y nos ha puesto para alcanzar al mundo. Como él dijo en Mateo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el tiempo de ir a hacer discípulos por internet, por llamadas telefónicas. Sí, no podemos abrazarnos, pero es el tiempo de ir y hablarle a otros de Cristo. Y dice, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Pero el Señor prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hemos visto un preámbulo. El pueblo de Israel va a comenzar una nueva etapa. Después de 70 años de cautiverio, después de 70 años donde la identidad se la cambiaron, después de un pueblo de una nueva generación, 70 años, los que entraron de niños a lo mejor ya habían muerto. Los que nacieron no conocieron la nueva Jerusalén, aquella Jerusalén de que tanto los padres hablaban. 70 años. Hemos estado en nuestras casas por tal vez 3, 4 semanas y hemos estado desesperados. Algunos de ustedes tal vez han estado desesperados por esta situación y no han sabido aprovechar la bendición de Dios de estar en tu casa, con tu familia, alimentándote, nutriendo tu hogar de la salud espiritual que nos hace falta. Porque estábamos dormidos, estábamos entretenidos en nuestros pensamientos, en nuestras necesidades. Se nos olvida que Cristo viene pronto. Se nos olvida que el arrebatamiento de la iglesia viene pronto. ¿Sabes qué, mi amigo y mi hermano que estás escuchándome? Cristo nos dice en su palabra que así como ladrón en la noche, los cristianos se irán de este mundo. Y los cristianos con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, que es la luz de este mundo, y la iglesia sean arrebatados, ¿qué quedará aquí en la tierra? No habrá luz, sino tinieblas. ¿Te acuerdas al principio de este tiempo de coronavirus como había tanto estrés por el papel, por el agua, por la comida? ¿Te imaginas que cuando no haya cristianos y no esté el Espíritu de Dios, no va a haber gracia y todo esto va a ser un caos? Y entonces el estrés y la ansiedad van a ser enormes en ese tiempo de gran tribulación. Yo no quiero estar aquí. La iglesia no va a estar aquí, pero tengo que estar preparados. Tengo que estar preparado para el encuentro con mi Dios. ¿Cómo? Este es el tiempo que Dios te está diciendo, prepárate para la reedificación. Hay tres aspectos en la clase. Primero, cumpliendo lo que está escrito, la palabra de Dios se va a cumplir. No importa lo que tú hagas, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y se puede secar la hierba y marchitarse la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y esa es la palabra que es agua viva para mí, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra que yo necesito buscar, porque se va a cumplir. Segundo, preparativos para la construcción. Ellos hicieron sus preparativos. Tú y yo tenemos que prepararnos también. Y tercero, avivamiento al comenzar la obra. Vamos a comenzar con el aspecto número 1, Esdras 3, del 1 al 5, y lo voy a leer. Cuando llegó el mes séptimo, aproximadamente eso es septiembre, cuando llegó el mes séptimo y estando los judíos de Israel ya establecidos en las ciudades, se sentó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El pueblo se sentó como un solo hombre, unidos. En Juan 17 el Señor oró y dijo, Señor, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que sean uno, así como tú y yo somos uno. El mundo no podrá creer en Jesús si no ve a su pueblo unido, si no ve a su pueblo mostrando el amor, porque Jesús es amor. Sí, tenemos que estar unidos, hermanos, tenemos que estar unidos en intercesión. Me agrada mucho saber que hay hermanos que están orando los unos por los otros. ¡Qué bendición! Porque cuando hay dos o más congregados en mi nombre, aunque estemos lejos, estamos reunidos en su nombre, ahí está Dios presente y Dios responde a nuestras oraciones. Dice que se reunieron como un solo hombre en Jerusalén. Todos se levantaron. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes,
y Zorobabel. En esta primera migración, en esta primera caravana, como podemos decir, Dios usó a dos líderes. Dios usó a Jesús, el líder espiritual, y Dios usó a Zorobabel, el líder probablemente político, que probablemente descendía o tenía relación con Babilonia, porque esto es un nombre arameo, pero igual Dios los usó y fueron los líderes que fueron guiando al pueblo. Y dice la Biblia en el versículo 2, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Al llegar allí, lo primero que hicieron estos líderes fue edificar un altar. Un altar, el lugar de adoración. ¿Sabes qué significa el altar? El lugar donde se rompía la enemistad con Dios. En el altar era donde se ofrecía el sacrificio y tenía que ser una ofrenda del todo quemada, tenía que ser purificada, y en el altar era donde se mataba el becerro y se mataba y se derramaba la sangre por expiación para perdón de nuestros pecados. Es en ese lugar, el primer lugar que fue construido por ellos. La prioridad fue establecer, en medio de la reedificación de un pueblo, la prioridad fue lo espiritual. Lo espiritual tiene que ser tu prioridad, porque no estamos en la carne, estamos en el espíritu. Y si tú alimentas la carne, de la carne recogerás corrupción, pero si alimentas el espíritu recogerás vida. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si tú logras pedirle al Espíritu de Dios que te arme con la armadura de Dios para poder tener esos frutos, dice la Biblia que contra tales frutos no hay ley. No habrá una ley que se oponga a la ley de Dios, la ley espiritual. Y realmente lo que quiero que analices es que en el altar es donde tú debes presentarle a Dios tu problema. ¿Dónde está tu altar? Es mi pregunta. ¿Cuál es tu altar? En aquello en lo que inviertes más tiempo, eso se convierte en tu Dios, en tu prioridad. Si tú no lees la Biblia, si no alabas a Dios, si no buscas de Dios, si no oras, si no te alimentas, tu prioridad no es el Señor. Si nos demoramos más entonces y perdemos nuestro tiempo en juegos, en computadoras o en teléfonos, o demoramos nuestro tiempo y jugamos mucho más entonces con la computadora o con el televisor o conversando por teléfono, ahí está nuestro altar. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón, dice la Biblia. Y la Biblia dice, dame, hijo mío, que tu corazón, porque de él mana la vida. Si engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Es Dios el único que te conoce. Yo no te conozco. Tú a mí no me conoces. Qué bueno que no me conoces. Pero el que sí me conoce es mi Dios. El único que sabe que cuando me deposito enfrente de su altar le pido perdón por mis pecados, es el único suficiente y capaz de decirme, claro, eres perdonado, forgiven, eres perdonado a través de la sangre de Cristo. Les leo de nuevo el versículo 2. Se levantaron los sacerdotes, se levantaron los líderes y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Pusieron el altar en una buena base. Quiero que presten atención a esto. Recuerden que antes ponían 12 piedras, una por cada tribu, ¿verdad? Ahí tratamos de simular esto. El altar sobre una buena base. Y ahí es donde te hablaba acerca de tu prioridad. Si tu altar no tiene una buena base, los enemigos van a estar acechándote. Pero si el altar tuyo, tu vida está centrada en Jesucristo y tu casa está sobre la roca eterna que es Jesucristo, no habrá temor de los enemigos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. El Señor peleará por ti como poderoso gigante. Y no digo que no vas a enfermarte con el coronavirus. Por cierto, espero que seas sabio, que uses máscaras, que uses guantes, que no salgas, que te quedes en casa si es necesario. Espero que ayudes porque hay personas muriendo. Hay personas que no han podido ver a su familia, los han tenido que enterrar sin poderlos ver. Hay personas que están dando su vida por cuidar a otros.
Y si tú sales a la calle entonces estás tratando de afectar un poco más la situación. Pero mi preocupación contigo, más que esto del coronavirus, mi preocupación contigo es lo espiritual. ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde está tu base? ¿Está en lo que dicen en las noticias o está en la palabra de Dios? ¿Está en lo que escuchas o está en un canto de alabanza? Hoy decidí ponerme este pullover, el canto de victoria. Sí, el pueblo de Dios cantó después que Dios le abrió el mar rojo. Algún día Dios lo hará para ti. En su plan perfecto. Jeremías, en medio de esta esclavitud, él profetizó en Jeremías 29:11, mi texto preferido, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Dios está esperando a que tú te acerques porque Él tiene planes de paz para ti. La paz que el mundo no da. Porque dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él venció al mundo. Y la paz que el mundo no da, uno no la entiende, pero la paz que Cristo nos da, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La prioridad de los que emigraron, la prioridad de los que salieron del cautiverio fue edificar un altar. Tú no vas a poder ser responsable de más nadie que de tu vida y de tu hogar. No vas a poder salir del cautiverio si tú no edificas tu altar. Porque si tú no edificas el altar con una buena base, volverás a ser esclavo. Recurrentemente volverás a tu pecado anterior. Pero acuérdate, es en el altar donde se rompe la enemistad con Dios. Es en el altar donde hay perdón de pecados. Ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso fue a través de Cristo. Porque cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Para que no tengamos más división. Para que no solamente una sola vez al año el sumo sacerdote pidiera perdón. Porque tú tienes acceso, eres un sumo sacerdote delante de Dios. Y Dios te pedirá cuentas. Si has puesto las manos en el arado, dice la Biblia, no mires atrás. No te quieras convertir en una estatua de sal. ¿Por qué? ¿Por qué has de hacer eso? ¿Por qué has de alejarte de tu Dios? Prioridad número 1. Antes de construir la ciudad, construyeron el altar. Segunda, leo el versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria de Jehová. Dice ahí detalladamente todas las fiestas que celebraban. La fiesta de los tabernáculos, que eran 7 días, donde ellos celebraban la liberación, y qué bueno, y estaban en tiendas de campañas, y así celebraron todas las fiestas habituales, celebraron culto a nuestro Dios. Pero más que eso, dice que ofrecían a Dios holocausto en la mañana y en la tarde, en todo tiempo. Da gracias en todo, dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios. Orad sin cesar. Sí, ora sin cesar. No tienes que estar manejando, no tienes que estar en casa, puedes estar manejando, no cierres los ojos por supuesto, pero puedes estar orando, puedes estar intercediendo, puedes estar alabando a Dios. Primera prioridad, repito, porque creo que es muy necesario, primera prioridad para la reedificación es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Lo material o lo espiritual? Crea tu altar, así como yo lo crearon. Segundo aspecto, preparativos para la construcción. Después que la vida espiritual estaba garantizada, después que el alimento espiritual estaba garantizada, que el Dios Todopoderoso caminaría con ellos, entonces vendría la parte humana del esfuerzo, porque Él dobla las fuerzas al que no tiene ninguna, y Él prepara nuestras águilas para levantar águilas como las águilas, y no te cansarás, como dice su palabra. Él es el Dios que dice, no temas, yo te ayudo. Él es el Dios que te dice, encomienda a mí tu camino y confía en mí, y yo voy a hacer cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Versículos del 6 al 7. Esdras capítulo 3, versículos del 6 al 7. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Desde el primer día que llegaron. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. Y aquí viene mi punto. Aún sin cimientos comenzaron a hacer holocaustos. Cuán grande importancia. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la parte más importante de una construcción? No es la cúpula, es el cimiento. Aún estaban haciendo preparativos para los cimientos, pero ya la vida espiritual, la dinámica de relación con Dios estaba creándose. Ya estaba creándose la conversación con Dios. Entonces Dios les bendeciría. Tú no vas a poder tener buenos cimientos ni en tu vida,
ni en tu casa, ni en tu iglesia, ni en tu trabajo, si tú no buscas a Dios. Tu prioridad es Jesús. Debe ser Jesús. Si tú no te acercas al Señor, no vas a hacer buenos cimientos. Y vas a ser comparado entonces con un hombre necio que puso su casa sobre la arena, pero que al venir los vientos y la lluvia desbarató todo. ¿Qué decirte? Sé un hombre sabio. Construye tu casa sobre la roca que es Jesús. Hay un canto de los niños que dice, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Aún sin cimientos, comenzar a ofrecer holocaustos. Dice el versículo 7. El 6, después termina diciendo el 6. Pero los cimientos del pueblo de Jehová no se habían echado todavía. Perdón, del templo de Jehová. Los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios que trajesen madera de cedro desde el Líbano para construir el templo conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Detrás de esta bendición hubo un hombre que Dios quiso usar. Dios no va a levantar un gran movimiento sin un líder, sin líderes. Ahora me pregunto, ¿quién es el líder en tu hogar? ¿Serás tú, hombre de Dios, que me estás escuchando? ¿Eres tú el sacerdote de tu hogar? Si no lo eres, te exhorto en el nombre de Jesús que te acerques a Dios, porque es tu posición llevar a tu familia arrepentida a los pies de Cristo. Es tu posición pedir perdón por los pecados de tu casa. Es tu posición ser un ejemplo en tu casa. Si no lo haces, pues entonces las cosas no andarán bien. Y Ciro desde allá mandó que se hiciera todo eso. Increíble, ¿no? Dios usó a ese hombre. Dios usó a cada uno de los trabajadores. Y dice que se apoyaban con comida, se apoyaban con cosas materiales. ¡Qué bendición! El pueblo de Dios tiene que estar unido, como les dije. ¿Con qué estás apoyando a tu hermano? ¿Lo apoyas con una oración? ¿Lo apoyas con una llamada por teléfono? ¿Lo apoyas con un texto de la Biblia? ¿Lo apoyas si puedes económicamente? ¿Lo apoyas espiritualmente? A eso fuimos llamados. El Espíritu de Dios dice en la Biblia que reparte los dones como Él quiere. Si a ti Dios no te dio el don de cantar, el Espíritu te va a dar otro don. Porque esos dones son necesarios para la buena edificación del cuerpo de Cristo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estás haciendo con los dones que tienes? ¿Tú crees que en el plan de Dios, el don que el Espíritu o los dones que el Espíritu te repartió no estaban diseñados para ser puestos en obra ahora, en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de cuarentena? ¿Tú crees que no? En el plan de Dios estaba. Tú puedes hacer algo creativo para poner en obra tu don. Y te recomiendo que lo hagas. No lo guardes. No seas negligente porque Dios pedirá cuenta a ti de eso. Tercer aspecto de la clase. Avivamiento al comenzar la obra. Esdras 3, del 8 al 13. Y aquí es la parte donde se comienzan a hacer los cimientos. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Hubo transformación en la estrategia. Y la transformación que hubo en la estrategia es la siguiente. Antes los sacerdotes comenzaban, los levitas y sacerdotes comenzaban a ministrar a los 25 años, pero por esta necesidad de escasez tuvieron que hacerlo. Oye, a los 20 años vamos a empezar a usarlos. Es tiempo que la iglesia despierte y que diga, hay jóvenes que necesitan poner en práctica el don que Dios le ha dado. Hay oportunidad para esos jóvenes, tienes que darle chance a esos jóvenes. Y hay oportunidad para los nuevos hermanos que quieran servir. ¿Qué esperas? No puedes dirigirlo todo. Tienes que aprender a delegar. Qué buena esta bendición que el hermano Michael y su esposa Maylin se les ocurrió, directores del Departamento de Enseñanza Bíblica de nuestra iglesia, en hacer esto. Porque así podemos escuchar palabra de Dios. La predicación del pastor lunes, miércoles y viernes, te exhortamos 3 a las 3.
También el tiempo de oración, donde estamos en oración los miércoles, cada uno en su casa, pero unánimes, unidos en oración. Las predicaciones el domingo. Es tiempo de buscarte Dios. No te justifiques que estás estresado. No te justifiques que no puedes hacer más nada. Tienes tiempo para buscarte contra tu Dios. Y definitivamente el versículo 8 dice que pasaron aproximadamente 6 meses cuando comenzaron a hacer los cimientos. ¿Qué hicieron en esos 6 meses? Cada día ofrecían holocaustos en la mañana y en la tarde. No descuidaron la vida espiritual. ¿Y sabes por qué no la descuidaron? Porque esa era su prioridad. Y porque alrededor tenían enemigos, tribus, los cuales les echaron miedo. Y vino el desaliento después. Y vino después el boicot para destruir todo tipo de plan. Porque el enemigo no va a estar feliz contigo. El enemigo no va a estar feliz cuando tú estás buscando a Dios. El enemigo no va a estar feliz y siempre va a poner un contraataque. Pero cada vez que haya una bendición en tu casa, tírate de rodillas aunque venga el contraataque. Porque habrá mucho más bendición. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra legiones de maldad en las regiones celestes que tú y yo no vemos. Tú y yo no estamos viendo la batalla espiritual de nuestras oraciones. Así como mismo el arcángel Miguel tuvo que interceder por oración cuando el príncipe de Persia se trató de detener esta oración. Así mismo a ti y a mí nos pasa, nuestras bendiciones no llegan, tenemos que interceder, tenemos que volcarnos a Dios. Si se humillare mi pueblo, dice 2 Crónicas 7:14, dice Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Definitivamente es tiempo que busques de Dios. Los cimientos de una casa llevan un proceso. Si tus cimientos ahora no están sólidos en Jesucristo, es tiempo. El Señor te ayuda. Tú sabes que Él es el maestro de la obra. Tú sabes que Él te creó. Él creó tu hogar. Él diseñó tu casa. Él diseñó tu hogar. Y para eso estará ahí al lado tuyo. Cuenta con Él entonces. Y Él arreglará los componentes de ese cimiento. Versículo 9. Esdras 3:9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, vuelven a insistir, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Cuando otros estaban sembrando, cuando otros estaban haciendo los cimientos, hubo adoración, hubo vestimenta espiritual, hubo alabanza a Dios. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que lo más importante son los cimientos. Mi pregunta es, ¿qué cimientos estás haciendo en tus hijos? ¿Qué cimientos tienes en tu matrimonio? ¿Qué cimientos tienes en tu vida? Cuando tienes un problema, ¿a quién recurres? Cuando tienes una preocupación, ¿a quién es el primero que llamas? ¿Clamas al Señor? ¿Elevas una oración? ¿O te pones en Facebook a publicarlo todo? ¿O empiezas a llamar a hermanos que muchos de ellos a veces tristemente no oran como debieran? Prepárate, porque si este es tu tiempo de hacer tu cimiento, tendrás que alabarle. Alábale, aunque no veas el edificio completo, alábalo, porque estás haciendo la parte más importante, cimiento. A nosotros nos toca sembrar, solo sembrar. Es Dios quien da el fruto. Tu trabajo y el mío es creerle a Dios y esparcir la semilla, predicarle a otros. Versículo 11, Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¡Qué bendición! ¿No te acuerdas de esa canción? Porque Dios es bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Dios es fiel. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Tú y yo, abre los ojos, no hemos sido consumidos.
porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. No te creas porque en Miami, porque en esta tierra no hay tanta gente muerta, hay gente sufriendo, hay gente separada de su familia. En Nueva York, en New Orleans, en España, en Italia, en China, hay personas que han muerto, en Ecuador, en tantos países se siguen muriendo en nuestro país. Hay personas que mueren sin esperanza de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu tiempo que te puedes quedar en casa? Él es el Dios que provee. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que sana, Rafa, Jehová Rafa. Ese es el Dios en quien tú y yo creemos. Pero la iglesia está dormida. Estamos muy cómodos. Necesitamos un despertar espiritual donde el mundo tendrá que ver en quién tú realmente confías. Estoy estresado, estoy preocupado, estoy estresado. Oh, no. Estamos en un tiempo difícil, pero mi Dios nos bendecirá. Nuestro Dios caminará a nuestro lado. Eso es algo diferente. Te exhorto en el nombre de Jesús. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. No descuides el don de Dios que hay en ti. No lo descuides. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Este es tiempo de arrepentimiento. Tiempo que empieces a edificar tu casa. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban gratitudes o grandes gritos de alegría. Una mezcla de sentimientos. Unos lloraban, los ancianos lloraban anhelando aquel templo de Jerusalén, aquel templo que construyó Salomón, extrañando aquella hermosura, mientras empezaban a echar los cimientos. Algunos de ellos a lo mejor no vieron todo el templo nuevo construido, pero los nuevos, la nueva generación alababa a Dios y cantaba un canto de alegría. Y dice la Biblia, escucha esto, el versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esa es nuestra vida. Tenemos altas y bajas, tenemos momentos en que estamos tristes, momentos en que estamos felices. Pero cualquiera que sea tu situación, alaba el nombre de Dios. Canta un himno de alabanza. Levanta tus manos al Señor y dile, no puedo con esto, te suelto mi carga, porque nuestro yugo es pesado. Porque Él dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero no es todo así, es un proceso en que tienes que irte desgarrando y despegando del viejo hombre que está necrosado, que está muerto, que quiere apegarse a ti, y tú tienes que irte limpiando, pero tienes que huir de qué, de muchas cosas. Tienes que alimentarte, tienes que establecer una prioridad, tienes que establecer tu altar. Los pueblos de al lado escucharán gran grito de júbilo cuando tú decides establecer tus cimientos. Cuando tú, haciendo los cimientos de tu casa, elevas una oración y una adoración a Dios. Adoración es más que un culto. Adoración es un estilo de vida. Adoración es, aunque estés preocupado en tu trabajo, decir, pues yo en ti confío, mi esperanza está en ti. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sí? Jehová es excelso en las naciones. Tú me ayudarás. Tú haces mis pies como los ciervos subiendo las montañas. Ese es un estilo de adoración. Adoración es mirar a tu prójimo y sentir compasión por ellos. ¿Sí? Por cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, dijo Jesús, a mí lo hiciste. Adoración es orar por el huérfano y la viuda, por el que está preso. Despierta, iglesia. Despierta y empieza a vivir la adoración que Dios quiere. Acaba de salir de tu esclavitud. Dios ha dicho, te liberto. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si tú aceptaste a Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu entra en tu corazón y te sella. Y por eso clamamos como Abba Padre, Papito, sí, y queremos que el Espíritu de Dios se mantenga y nos bendiga. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú no lo buscas? Si tú contritas al Espíritu de Dios y lo pones triste y lo entristeces haciendo cosas de la carne, viviendo no en el Espíritu sino en la carne y no dejándote gobernar por el Espíritu de Dios, ¿qué esperas? ¿Bendición? ¿Hasta cuándo? Si tienes un padre que te está diciendo, pon los ojos en mí, dame tu corazón, despiértate, humíllate.
Iglesia, es tiempo que tú te acerques a Dios. Y quiero decirte las últimas conclusiones del estudio. Las conclusiones del estudio son las siguientes. Dios prepara a su pueblo cuando entregas tu ofrenda voluntariamente según tu capacidad. Dios te prepara. Cuando el pueblo de Dios reconoce su pecado y ofrece sacrificios de alabanza, preparando primero el altar y luego sembrando buenos cimientos, esos frutos de labios que confiesan el nombre de Cristo es el holocausto. Esa es la ofrenda que Dios quiere que tú le des. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia, y tú lo sabes. Si tu condición es estar en un momento difícil, te exhorto en el nombre de Jesús que tú le busques. Cuando el pueblo alaba a Dios a pesar de las adversidades, entonces Dios comienza a prepararte. Basta ya de quejarte. Nosotros no tenemos que quejarnos, somos más que bendecidos. Tú y yo no creemos en la suerte. Tú y yo creemos en la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tienes que aprender a ser agradecidos, porque venimos de una tierra diferente, a un lugar de bendición. Pero aquí nos acomodamos y nos olvidamos del Dios de nuestra salvación. Tienes que decir al Señor, perdona mi ingratitud, perdona mi falta de lealtad. Dije, cuando llegue allá te voy a ayudar, te voy a adorar, te voy a servir. Y me he olvidado de esas promesas. Y estoy muy cómodo en mi casa y no ayudo a otro. Y no busco a Dios si no tengo carro. Y si está lloviendo me cuesta trabajo montarme en el carro. ¿Hasta cuándo, iglesia? Cristo viene pronto, el arrebatamiento viene antes. Para luego celebrar allá arriba las bodas del Cordero. Pero yo nunca he ido a una boda donde la novia esté toda manchada. Definitivamente no pasará así. No pasará así. Porque esto costó sangre inocente. Y sin sangre no hay remisión, perdón de pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para que ya no vivo más en la carne, sino vivo en el Espíritu. Si el pueblo de Dios está dormido, las piedras van a hablar. Si el pueblo de Dios está dormido, Dios te va a despertar. Si eres de los redimidos, te va a despertar duro. Más vale que te despiertes antes. Escribí aquí unas cuantas enseñanzas. Te las voy a leer. Ya quedan 3 minutos. Unas cuantas enseñanzas y con esto terminamos en la clase. Mientras Dios me hablaba acerca de esta clase, estas enseñanzas las escribí y te las voy a leer. Si quieres que haya una reedificación de nuestra iglesia, de tu nación, de tu familia, de tu vida, ofrenda. Y no estoy promulgando mandatoriamente el diezmo. Estoy a favor del diezmo, doy mi diezmo y reconozco que Dios bendice, que Dios me dice, pruébame en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo digo, Señor, esta es mi ofrenda voluntaria a ti, porque todo proviene de ti. Pero ofrenda con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Y de acuerdo, como dice, de acuerdo a tu capacidad económica. No te extralimites, no pongas en sacrificio a tu familia, porque ya eso no cumple objetivo para Dios. Este es el tiempo de reedificar tu vida. Dios espera a tu disposición. La chispa de la restauración comienza con un líder. Empezó con Ciro, empezó con Jesúa, con Zorobabel y también puede empezar contigo y conmigo. La adoración requiere de un altar. Empieza tu vida espiritual en el altar, donde se ofrecen sacrificios, donde tú ofreces a Dios tu corazón, tu casa, tu hogar, tu iglesia, tu ciudad, tu nación, tu negocio, tus preocupaciones. No tenían templo para adorar. Nosotros no podemos venir al templo ahora, pero tenemos casas. No tenían una congregación completa. No podemos congregarnos y darnos abrazos, pero tenemos familias. Ellos no tenían un altar donde ofrecer el sacrificio, pero tú y yo tenemos nuestro corazón. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu altar hoy? ¿Qué ofrendas haces en tu altar? Es en el altar donde se restablecían las relaciones rotas. Aprovecha este tiempo para hacerte amigo de Dios. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me conocen. A pesar del miedo que tenían a los pueblos vecinos, colocaron el altar en el mismo sitio con una buena base. Y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos. A pesar del miedo al coronavirus, deja tu altar en su lugar, prioridad, y continúa ofreciendo tu holocausto y tu ofrenda a Dios.
A pesar de no tener reconstruida la ciudad y el templo, no dejaron de hacer las fiestas de adoración. No dejes que el enemigo te gane con la ansiedad y la depresión. Tienes que aprovechar y acercarte a Dios. No dejes de celebrar las bendiciones que Dios ha hecho, hará y está haciendo en tu vida. En el destierro aprendieron a reunirse en casas. Así nuestra iglesia tiene que cambiar la mentalidad y comenzar a reunirse en casa. Alaba a Dios cuando estés echando los cimientos de tu casa, de tu iglesia. Cuando construyes algo nuevo para Dios, vendrán gritos de alegría, llantos de agradecimiento, recuerdos pasados, pero entonces cuando tú alabas a Dios, los de al lado no van a poder distinguir si es tristeza o alegría, porque se oirá desde muy lejos. Ese llanto de agradecimiento y gritos de alegría se escucharán de muy lejos. Alaba a Dios, canta el himno de victoria. Cuando hay gran bendición, hay gran oposición, y de eso es lo que se va a tratar la siguiente clase. La oposición a esa obra de reconstrucción. Dedícate a estar intercediendo y orando por aquellos que son nuestros líderes. El arrebatamiento está a las puertas. ¿Estás listo? ¿Estás listo para el arrebatamiento? Yo quiero que antes que terminemos este tiempo, pienses en algo. Cuando Ciro dio la orden de salir de la esclavitud, cada uno cogió sus maletas y se fueron gozosos a construir, aunque era una tarea difícil. Pero depende de lo que tú tienes en tu maleta. Y te repito la misma historia. Si tú llevas todas tus cargas en tu maleta al altar de Dios, si tú las traes todas tus cargas al altar de Dios, vas a ser libre, libre, porque es el Espíritu de Dios quien te da la libertad. Pero si tú traes tu maleta semi vacía, si tú no vacías en el altar toda la maleta, si todo lo que tú traes es un pedacito nada más, vas a terminar siendo un esclavo. Vas a terminar esclavo de tus pasiones y de tus deseos. Vas a terminar viviendo en la carne. Acaba ya de salir de la esclavitud, la cual el enemigo preparó para ti, pero que el Señor te liberó de eso hace tiempo. No hay maldición generacional sobre el pueblo de Dios cuando en el nombre de Jesús se invoca liberación. Sí, de eso se trata, en creerle a nuestro Dios. Acaba de irte de esa Babilonia, acaba de dejar a Ciro, acaba de dejar a todas las idolatrías. Vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu altar. Iglesia, en esta mañana te quiero decir algo y siento en mi corazón decírtelo. Si tú estás viviendo con tu pareja y aún no te has casado, estás en pecado. Este es el tiempo de hacerlo. Si estás con tu novia o con tu novio teniendo relaciones y no te has casado, eso es pecado. Es tiempo de perdonar, de pedir perdón. Es tiempo de que dejes de estar entretenido. Es tiempo de que dejes el alcohol, las drogas, los vicios, el sexo fuera del matrimonio, sí, la idolatría. Es tiempo que dejes de estar enfocado en otras cosas y te vuelvas a tu Dios. Deja la pornografía, deja todo lo que te ata, porque esto que te ata no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es espíritu de liberación, espíritu de libertad. Y ese es el espíritu en el cual creemos, el Espíritu de Dios, nuestro Consolador. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu casa y tu familia. Quédate en casa. Si puedes, quédate en casa, pero mantente adorando. Vamos a orar. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por los pecados de mi casa, de mis hijos, de mi esposa y los míos. Yo no merezco tu perdón, pero por tu gracia te doy gracias, Dios, porque Cristo murió por mí. En el nombre de Jesús declaro bendición en mi hogar. Solo te ruego, Dios, que tu bendición sea la que entre en mi casa. Queremos bendición espiritual. Quiero ver a mis hijos entregados a ti, sirviéndote. Quiero ver mi matrimonio florecer en servicio a ti, oh Dios. Que mi esposa y yo seamos felices, seamos fieles a ti, Dios. Bendice así cada casa de cada hermano que está escuchando en este momento esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús, trae liberación sobre ellos, que tu Santo Espíritu se mueva con poder. Inquiétanos, Dios, para acercarnos a ti. Perdona nuestros pecados, bendice a la iglesia Rosay, pero bendice a la iglesia universal de Jesucristo en todo el mundo, a cada hermano, en cada momento que esté teniendo dificultad ahora en este tiempo de coronavirus, de estrés, de ansiedad. Oh Dios, vivifícanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra vez más te pedimos perdón
Te damos gracias por tu Santo Espíritu y que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y nos liberta. Porque es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Tu